Muy buenos días, tardes o noches, sea la hora que estés viendo este video. Lo que te voy a compartir el día de hoy es el aborto, las consecuencias físicas, mentales y psicológicas en las cuales este puede interrumpir tanto al feto como a la propia madre. En este video no utilizaré representaciones físicas o gráficas, más bien dicho, en las cuales porque no las quiero utilizar, porque para mí es algo más que obsoleto. Si todo esto lo digo con una comunicación fluida, es más que suficiente para poder decirte todo lo que te quiero representar. Así que pues bueno, ¿qué es el aborto? El aborto es una representación, es una interrupción, un problema en el embarazo, en el cual la madre decide abortar, como su nombre bien lo dice. El aborto es la cancelación, el pausar, el detener el desarrollo. ¿A esto qué es lo que se quiere decir? Esto normalmente suele pasar en adolescentes, pues sí, es algo muy común, pero no como tal común en el cual uno se plantee que la mayoría lo hacen, no, pero normalmente se ven los casos en adolescentes. Es muy raro verlo en una persona es muy raro verla en una persona adulta, o en muchos casos es un adulto joven, pero una persona de edad mayor o edad superior, normalmente estos casos nunca se suelen presentar. Así que pues bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? Su objetivo como tal es la cancelación o el desarrollo del feto y el embrión. Cuando ustedes saben, el embarazo dura 12 meses, normalmente, como todos los conocemos. Y pues bueno, sí, no, me equivoco, eran 9 meses, qué pena. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? La interrupción aquí es lo que hace que se corte de por medio, se corte la vida del embrión, que pues ya estaría haciendo su ciclo, pasando a siendo feto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al hacer esta cancelación, pues resulta que el cuerpo, el feto, ya no se va a seguir desarrollando, pues porque ese es su propósito, cancelar el desarrollo. Normalmente las personas, las mujeres que suelen realizar esto, normalmente lo suelen hacer con el autoestima de que aún no están preparadas, fue un accidente, fue algo no previsto, algo no planeado, que se les escapó de las manos prácticamente. Pero pues bueno, normalmente esto suele acudirse en debidos servicios, y pues dependiendo de los países, regiones y culturas en donde esto se lleve a cabo. Hay lugares, por ejemplo en el caso en el de Chile, en donde este acto es ilegal, al igual que en México. En México la única diferencia es que acá hay dos excepciones. La excepción primaria, ¿qué me quiero referir? La elección primaria es cuando la propia madre quiere decir, dice quiero abortar, pero aborto porque yo quiero, y ella estaba consciente de que estaba embarazada. La versión secundaria es cuando la madre no presenta, no sabía de este embarazo. Esto se ha visto en bastantes casos, por ejemplo, que una mujer pueda quedar embarazada en algún momento repentino, pero esta persona no se llegó a enterar, a pesar de que pensaba que los actos o los sucesos que le estaban ocurriendo internamente eran algo normal. Pero llega a su punto en el cual el cuerpo, como no tenía ese control o no tenía esos debidos cuidados, entonces este aborta por sí solo, y es pues como normalmente se quiere expulsar de por sí. Pero pues bueno, aquí es donde mismo también en el segundo caso donde se aplican dos cosas, que es el aborto, no, el aborto naturalmente y el aborto manipulado. El aborto naturalmente es cuando el cuerpo no está del todo desarrollado, como por ejemplo no es lo mismo que una mujer de 18 años aproximadamente tenga un hijo, porque esto qué quiere decir. Quiere decir que la mujer de 18 años tendrá un útero, tendrá un vientre mucho más desarrollado que si una niña de aproximadamente 12 años lo tuviera. Esta abortaría inmediatamente, pero de forma natural. Mientras que la mujer de 18 años ya no abortaría naturalmente, sino ya sería una abortación manual, o pues aquí ya donde se acuden a los centros médicos. Y pues bueno, ¿qué más les puedo comentar? Aparte de esto, esto se debe más que todo a la primera relación sexual, aparte de no utilizar condón o utilizar algún método anticonceptivo, pues para evitar estos inconvenientes. Pero ¿por qué normalmente esto suele suceder a pesar de que uno diga? Pues porque sí, es preferible gastar un dinero simplemente para evitar ese plan, para satisfacer las necesidades del cuerpo humano, pero pues asimismo el no hacer ese sacrificio, por decirlo así, el dar un poco de dinero, así sean, yo que sé, 10,000 pesos, $3 aproximadamente, por un simple condón, ni siquiera un simple, vienen tres. Al quitarle la vida a un ser humano el cual sabes que va a quedar en tu resentimiento, va a quedar en tu conciencia marcada de por vida, que aquí es donde les quiero plantear algo. Normalmente se ve en las mujeres con abortos que ellas se sienten culpables de haberle quitado la vida a su propio hijo, o a un hijo que no estaban esperando.
Normalmente en estos casos, una vez que yo vi un caso, yo investigué un caso, es que hablaba de una mujer que tuvo un embarazo. Esta mujer se embarazó a los 17 años aproximadamente, casi en los 18 años. Esta mujer tuvo que abortar. Después de alrededor de 7 años, bastante tiempo, más bien dicho, la mujer quiso volver a tener un hijo, pero ella le daba mucho miedo y perdió el bebé, porque los médicos decían que normalmente cuando el resentimiento queda atrapadas en las zonas neurales, normalmente lo que hace es que el cerebro envía señales al cuerpo diciéndole que es como si ella estuviera viviendo lo que ya vivió antes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si anteriormente pensaba que había matado a su hijo, va a seguirlo recordando tan sucesivamente que puede llegar a ocurrir un trastorno dentro del vientre y puede llegar, entre simples palabras, puede llegar a matar a su propio hijo de determinadas formas. Pero no como tal tendría que matarlo, sino que no lo tendría que, no sería como tal voluntariamente, sino sería como un recuerdo que la empezó a afectar de manera física. Y pues bueno, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que resulta de un aborto en esto? Según datos, se supone que normalmente el aborto ocurre entre las mujeres ya en promedio desarrolladas, pero no completamente, entre los 15 a los 17 años. Eso es un porcentaje bastante alto, que es del 40.6%. ¿Qué quiere decir? El 49.2% de estas personas ya tendrían pareja, la mayoría, de un 100% ya tendrían pareja. ¿Qué quiere decir? Si te los pones a pensar, de un 100% de mujeres que están entre los 15 y los 17 años, todas estas tendrían inclusive hasta un 76.5% de probabilidad de llegar a tener un aborto en su primera relación sexual. Pero pues bueno, este porcentaje no es como tal del todo claro. ¿Por qué? Aunque no lo creas, nosotros podemos criticar muchas cosas, pero a la vez tenemos que tener varias cosas en cuenta. Nosotros pensamos que el aborto es algo que utilizamos, manipulamos para nuestros propios bienes, pero no es así. Por eso decía que en el caso de México están esas dos excepciones: cuando la madre asume la responsabilidad de que quería abortar y cuando la madre asume que no quería abortar porque no sabía que estaba embarazada. Pero pues bueno, así es como se vienen las cosas, y pues así mismo es como quieren varios casos debidos en los cuales no se puede saber. Pero pues sí, todo lo que les acabo de comentar es... todo esto es verdad. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Aunque no lo crean, pueden algunos decir que esto es mentira, que esto es una corporación, que lo que digo no es exacto, que en varios países no funciona igual, que en otros lados es legal e ilegal, inclusive puede ser algo entre comillas natural, pero de hecho no es así. Lo que pasa es que los seres humanos no sabemos captar, no sabemos utilizar nuestros medios. ¿Qué quiere decir? El tener la capacidad de darle la vida a un hijo no es algo con lo que se debe jugar. La vida no es un juego, la vida no tiene nada que ver con eso. Nosotros cuando traemos un hijo, un niño, un ser vivo a la vida, lo traemos no porque sea algo que debamos hacer, lo traemos porque es un afecto, algo que queremos tener, algo que necesitamos, alguna compañía, algún acompañante que queremos tener. Por ejemplo, en el caso de mí. Porque si te lo pones a pensar, si estás viendo este video en un primer momento, si tu madre y tu padre no te hubiera querido, no estaría ni yo aquí, ni tú estarías el que me está viendo el video. Pero pues bueno, así es como son las cosas. De hecho, los seres humanos nos caracterizamos por pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, pero muchas veces esto suele fallar. Y normalmente pues así como a las madres les suele pasar que el perder a un hijo es algo que las puede llegar a marcar de por vida, algo que les puede decir eres una asesina, pero no es así. Ellas les queda ese pensamiento, no porque lo mataron, sino porque de alguna manera ellas piensan que fue su culpa, aunque no lo fue. Es algo que internamente no estaba preparada. Por eso te decía el caso de que una niña de 12 años va a abortar naturalmente. Su cuerpo no estaba preparado. Mientras que una mujer de 18 años, pues su cuerpo ya está mucho más desarrollado y puede aguantar el poder dar la vida a un hijo. Y pues sí, y pues bueno, ojalá y esto te haya quedado totalmente claro. Si quieres me puedes escribir lo que te gustó del video y lo que menos te gustó, pues así me podrá quedar muchísimo más claro. Y pues sí, esto lo quería hacer con esto, con el fin de que es el aborto. Aquí te di una comunicación fluida. Si te estás preguntando por qué a veces yo salgo con mi palabra es porque yo soy disléxico. Muchas gracias. Y pues sí,
mi actitud es totalmente positiva, y aparte de eso, por eso te estoy diciendo, las críticas a mí me van a hacer mucho mejor. Por eso te estoy diciendo, si quieres dejarme lo que más te gustó y lo que menos te gustó, porque así podré mejorar el contenido de este video y posiblemente podré volverlo a editar y subir una posible mejor parte donde te lo explique mucho más a fondo. Así que bueno, hasta aquí dejo este video y pues bueno, ojalá te haya servido de mucho tiempo. Adiós.